Creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, ya ahora sí está grabando, profe. Ah, Gracias. mira. No, gracias a usted, porque yo creí que estaba grabando, ¿verdad? Yo pensé que estaba grabando. Ok, entonces, vamos a ver entonces de nuevo la naturaleza del control administrativo. Dijimos, repitiendo, ¿verdad? Para que quede en la grabación, ¿verdad? Para que quede grabado, que el control administrativo es un conjunto de herramientas, ¿verdad? Tal y como está aquí en la diapositiva, es un conjunto de herramientas, ¿verdad? Que pertenecen a la contabilidad administrativa. Les decía que este es un curso, ¿verdad? Que estamos llevando, que se llama Costeo Gerencial para Administradores, ¿verdad? Pero en realidad este es un curso de contabilidad administrativa, ¿verdad? Más que todo. Este no es un curso de contabilidad de costos, ¿verdad? El que estamos llevando. Hemos analizado, ¿verdad? Algunos aspectos importantes de los costos, porque los costos son un eslabón, ¿verdad? Entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Es como un puente, ¿verdad? La contabilidad de costos. Y hemos visto algunos temas de costos que son muy importantes. Pero en realidad este es un curso de contabilidad administrativa. Y estas herramientas de la contabilidad administrativa están orientadas, como les decía, a evaluar el uso eficiente de los recursos de la empresa. Y al mismo tiempo, evaluar el desempeño de los diferentes responsables de las diversas áreas en función del nivel de eficiencia y eficacia que han demostrado en el empleo de dichos recursos. Para así lograr entonces, ¿qué? Para lograr entonces que la estrategia de la compañía se logre, ¿verdad? Pues se pueda cumplir la estrategia. Y al mismo tiempo se vaya a dar la creación de valor para la empresa, que es muy importante cuando vimos, ¿se acuerda cuando vimos la teoría de la cadena de valor? ¿Verdad? Es muy importante siempre la creación del valor para la empresa. ¿Okay? Para el control administrativo, entonces, es importante porque nosotros vamos a ver entonces, en primer lugar, la importancia del control administrativo. Vamos a ver entonces sus objetivos y las principales etapas para diseñarlos. Y luego vamos a ver también en esta parte en qué consiste un sistema de contabilidad por áreas de responsabilidad. Vean, en el video vimos que la dimensión del control administrativo va más allá de los números que están en los estados financieros. Van mucho más allá. No nos podemos limitar, como decía el mexicano, a lo que andamos en la billetera, ¿verdad? A lo que andamos en la billetera o a los números que nos arrojan nuestros estados bancarios. Ah, mira, tenemos 5 millones guardados ahí, no podemos limitarnos a los números que arrojan los estados financieros, sino que hay otras áreas a las cuales tenemos que ponerles atención. Entonces, por ello se habla de una contabilidad, un sistema de contabilidad por áreas de responsabilidad, ¿verdad? Y entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta los requisitos que se deben cumplir para que estas áreas de responsabilidad funcionen de manera adecuada, ¿verdad? Y entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de la importancia del control administrativo. Es muy importante, dice, para alcanzar en la organización una cultura de calidad es necesaria la existencia de un control administrativo, el cual debe apoyarse en un adecuado sistema de información. Entonces, el control administrativo, en primer lugar, debe apoyarse
en un adecuado sistema de información. Muy importante. Vean que aquí el sistema de información es el centro del sistema de control administrativo en este dibujo. Y ese sistema de información nos va a permitir cuantificar si tenemos fallas o si tenemos aciertos. Porque no solamente tenemos que tomar en cuenta las fallas, sino también tenemos que tomar en cuenta nuestros aciertos, ¿verdad? Igual como en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que valorar, tenemos que hacer una retroalimentación para ver por qué se dieron las fallas, pero también tenemos que valorar nuestros aciertos, ¿verdad? Lo mismo pasa en las empresas, ¿verdad? Y entonces para ello se establecen los sistemas, ¿verdad? Para ello es que establecemos en una empresa un sistema de control interno, ¿verdad? Un sistema de control interno que es un proceso que, por ejemplo, lleva a cabo el Consejo Administrativo, lleva a cabo un proceso de control interno para tener una garantía razonable sobre el logro de los objetivos relacionados con las operaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que ver si el departamento de tesorería está funcionando bien y tenemos que ver si los procedimientos que están utilizando en el departamento de tesorería son procedimientos que tienen cierta o una relativa seguridad, ¿verdad? Porque recordemos que en el departamento de tesorería se maneja algo muy importante que es el efectivo de la empresa. Ahí es donde se hacen los cheques. Ahí es donde se realizan los pagos. Ahí es en donde se dan los ingresos de efectivo, cuando la gente llega a pagar en las cajas, ¿verdad? Por los servicios que nosotros estamos dando. Entonces, muy importante que en un sistema de control interno, por ejemplo, se logren los objetivos que están relacionados con todas las operaciones y todos los reportes se estén cumpliendo y se esté logrando un cumplimiento de las funciones para las cuales está asignado ese departamento, ¿verdad? Que las funciones se estén logrando a cabalidad. Mientras que estamos hablando de un sistema de control interno, pero cuando hablamos del control administrativo, estamos hablando de un sistema que nos permite diagnosticar, evaluar y corregir todo lo que ocurre en las diferentes áreas de la empresa, ¿verdad? En las diferentes áreas de la empresa, pero para que la empresa pueda utilizar ahora sus recursos en el cumplimiento ya no de las cuestiones operativas de la empresa, como en un sistema de control interno. Ya no para que se dé el cumplimiento de los procesos financieros, ¿verdad? Como en el departamento de tesorería que estábamos mencionando, sino que aquí el cumplimiento tiene que ver con la misión corporativa, ¿verdad? La misión corporativa de la empresa. Entonces, vean que estamos hablando de la cuantificación de las fallas y de los aciertos, ¿verdad? Muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que cuantificar las fallas? Para hacer correcciones, ¿verdad? Tenemos que hacer correcciones. Ahora usted, por ejemplo, tiene que revisar su examen, el examen que usted hizo el sábado, para ver cuáles fueron sus fallas y hacer las correcciones. Ver en qué se equivocó, ¿verdad? Ver en qué se equivocó para hacer retroalimentación. Y entonces en el próximo examen, usted va a tener una base más sólida, ¿verdad? Y en el próximo examen, ¿verdad? Que ni Dios quiera, ¿verdad? Ni Dios quiera, ¿verdad? El próximo. O sea, yo digo el próximo del próximo, ¿verdad? Pero espero que nadie tenga que ir ahí, ¿verdad?
que es el examen de ampliación, ¿verdad? El famoso examen de ampliación. Para que usted, si usted tuviera que llegar ahí, usted llegue más preparado, llegue más sólido, ¿verdad? Para eso tenemos que entonces cuantificar cuáles fueron nuestras fallas y hacer las correcciones necesarias. Pero también, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que capitalizar nuestros aciertos, ¿verdad? Nuestros logros, ¿verdad? Nuestros logros como empresa, ¿verdad? Tenemos que capitalizarlo, ¿verdad? Todos esos logros que estamos teniendo. Muy importante, ¿verdad? Como les decía, lo que no se puede medir, lo que no se puede evaluar y lo que no se logra publicar, jamás tampoco se puede mejorar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que revisar y medir para entonces poder mejorar y lógicamente para poder capitalizar. Al capitalizar, al corregir más al capitalizar, vamos a lograr entonces un incremento en el valor de la empresa. Muy importante. Muy importante. Entonces, veamos ahora el tema de la contabilidad por las áreas de responsabilidad. Bueno, las áreas de responsabilidad. La contabilidad por áreas de responsabilidad es un sistema, ¿verdad? Un sistema de información que nos va a dar a conocer el desempeño de las diferentes áreas o unidades de las cuales está formada la organización, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de un análisis de todos sus procesos, todos los procesos que se llevan a cabo y las diferentes actividades. Muy importante. Entonces ya no nos vamos a delimitar a los aspectos financieros, ¿verdad? Sino que vamos a ver qué es lo que está pasando con nuestros clientes, ¿verdad? Como bien lo decía el conferencista ahora en el video, ya no nos vamos a limitar a nada más revisar los indicadores financieros, sino que tenemos que ver otros indicadores también. Muy importantes. Aquí es importante mencionar que el número de áreas de responsabilidad, ¿verdad? En una empresa va a depender de la estructura de la compañía, ¿verdad? Y la estructura va a estar determinada por un organigrama, ¿verdad? El organigrama que tenemos de la empresa, en donde podemos ver cuáles son los departamentos que están arriba en la cadena de mando, ¿verdad? Y los departamentos que son dependientes, ¿no? Entonces, cuanto más elevada se encuentre un área dentro del organigrama de la empresa, mayor será su radio de acción e influencia, ¿verdad? Muy importante. Entre más elevada, más va a ser su influencia. Por ejemplo, yo trabajaba en el departamento de contabilidad, pero sobre mí estaba la gerencia financiera, ¿verdad? A la cual yo le tenía que dar cuentas a la gerencia financiera. Yo tenía que informarle a la gerencia financiera de todo lo que estaba sucediendo en el departamento de contabilidad. Tenía que pasarle todos los informes financieros todos los meses. Tenía que hacerle un informe basado en razones financieras también, para que ellos tuvieran una noción de lo que estaba pasando en la empresa, ¿verdad? Entonces, le estoy hablando de una empresa en la que yo trabajé, ¿verdad? Una empresa donde yo trabajé bastantes años. Entre más elevada se encuentre un área, va a tener un mayor radio entonces de acción e influencia.
y por lo tanto va a tener también una mayor responsabilidad. Entonces, uno se molesta cuando lo llaman a cada rato, ¿verdad? Para pedirle cuentas a uno, ¿verdad? Y entonces uno se molesta, uno se siente incómodo, se siente presionado. Pero la verdad es que en este caso, la gerencia financiera tenía un alto grado de responsabilidad sobre los demás departamentos. Todos los que componían la gerencia financiera, ahí estaba la tesorería, ahí estaba el departamento de contabilidad, ahí estaba, de staff estaba el departamento de informática, ¿verdad? El departamento de informática. Estaba también el departamento de nómina, el departamento de planillas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Estaba también un departamento de facturación, ¿verdad? Que era donde se facturaban todos los servicios que daba la empresa, el departamento de facturación. Y, y también estaba el departamento de presupuesto, también ahí. Entonces, la gerencia financiera tenía una alta responsabilidad. Vamos a continuar acá. Algunas ventajas de la contabilidad por áreas de responsabilidad. Veamos algunas ventajas, ¿verdad? Entre las principales ventajas que tenemos cuando se implanta un sistema de contabilidad por áreas de responsabilidad, ¿verdad? Las principales ventajas, vamos a mencionar algunas. Dice, facilita la correcta evaluación del desempeño de los ejecutivos de la empresa. En otras palabras, nos va a proporcionar una información y nos va a señalar cuáles áreas lograron su objetivo, ¿verdad? Muy importante. Porque puede haber áreas de responsabilidad en donde no se están logrando los objetivos. Y entonces, en este caso, la gerencia tiene que jalar el aire, ¿verdad? La gerencia, llámese la gerencia administrativa o la gerencia financiera, tiene que hacer el jalonazo de aire, ¿verdad? Porque no se están logrando los objetivos en el departamento de contabilidad. No se están logrando los objetivos y el jefe de contabilidad no se está desempeñando bien, ¿verdad? Por X o Y razones, ¿verdad? Pero no está teniendo un buen desempeño. Entonces, esto es muy importante. Luego, nos ayuda a aplicar la administración por excepción. ¿A qué se refiere la administración por excepción? Bueno, lo que quiere decir esto es que, digamos, nos permite, por ejemplo, comparar, digamos, el presupuesto que tiene cada administrador con lo que realmente, obtuvo, ¿verdad? Con lo que realmente obtuvo en cuanto al presupuesto. Recordemos que el presupuesto es una herramienta de administración, es una herramienta administrativa, es una herramienta de contabilidad administrativa que está orientada hacia el futuro, ¿verdad? Presupuesto, ¿verdad? Ya lo vimos. Lo vimos en bueno, lo hemos venido viendo en todo esta temática del capítulo, perdón, del tema 5, todo lo que tiene que ver con los presupuestos. Y ¿qué nos permite? Nos permite abordar cuáles son las variaciones significativas, ¿verdad? Para detectar cuáles actividades o procesos no nos están agregando valor, ¿verdad? Tenemos que ver cuáles actividades o procesos no nos están agregando ningún valor. Que eso lo vamos a ver ya, creo que al final de este curso, ¿verdad? Lo vamos a ver lo que tiene que ver ya con la toma de decisiones, ¿verdad? Y vamos a ver que hay posiblemente algunas actividades o algunos procesos o algunas líneas de producto que no nos están agregando ningún valor. Y por lo tanto deben de ser eliminados, ¿verdad? A eso le llamamos nosotros la evaluación del desempeño, ¿verdad? La evaluación del desempeño
en donde lo que estamos aplicando es la administración por excepción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver los procesos, analizarlos, ver cuáles no nos están agregando valor y los que no nos agregan valor, out, ¿verdad? Out, van para afuera, ¿verdad? Son eliminados. Entonces, muy importante esta parte. Y otro detalle importante es que dice que nos va a sustituir, ¿verdad? Una de las ventajas de la contabilidad por áreas de responsabilidad es que nos va a sustituir la presentación tradicional de los resultados, ¿verdad? Lo que nos favorece, lo que nos va a favorecer es entonces en una mejor delimitación de responsabilidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, nos va a presentar, por ejemplo, la situación financiera, digamos, organizada por diferentes centros de responsabilidad. O, como decíamos en la empresa donde yo trabajaba, le llamábamos centros de costos. Centros de costos. Entonces, los centros de costos tenían que arrojar, los diferentes costos que se estaban generando en cada centro de costos. Cada centro de costos. Cada departamento. O sea, a cada departamento le llamábamos un centro de costo. Entonces, esto hace que se nos favorezca una mejor delimitación de las responsabilidades. Porque entonces tenemos una información financiera organizada entonces por centros de costo o centros de responsabilidad. No necesariamente son centros de costo, pueden ser centros de ingresos, ¿verdad? No necesariamente centros de costos, ¿verdad? Podemos llamar también centros de ingresos, ¿verdad? Porque hay lugares, hay departamentos en donde posiblemente no se están generando tantos costos, sí se generan también, pero lo más importante es que se están generando, digamos, el fuerte de los ingresos de la compañía, ¿no? De la empresa. Y también muy importante, y es que nos moviliza a utilizar la administración por objetivos o por resultados, ¿verdad? La administración por objetivos y por resultados. Porque nos ayuda a establecer o a desglosar en una forma detallada cuál es el objetivo general de la empresa y nos ayuda a desglosarlo en objetivos específicos, ¿verdad? Recordemos cuando estamos escribiendo la visión y la misión de la empresa, luego de ahí se derivan un objetivo general. Y de ese objetivo general, cuando lo hacemos un picadillo y establecemos unos objetivos específicos, ¿verdad? Y de esos objetivos específicos y de ese objetivo general se van a generar entonces una serie de valores, ¿verdad? Para la empresa. Una serie de valores. Entonces, esta es la esencia entonces de la cadena de mando integral, del Balanced Scorecard. Pero yo creo que usted ha visto esto mucho mejor que lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque usted ha llevado muchos cursos de administración, ¿verdad? Todos ustedes han llevado cursos de administración, ¿verdad? En esta carrera. Entonces ustedes saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Y esto lo manejan bien. Entonces, los objetivos específicos generalmente ya están destinados a lo que tiene que ver con cada área de responsabilidad. Y nos señala, ¿verdad? Nos señala quiénes van a ser los responsables de cumplir esos objetivos, ¿verdad? Normalmente son las jefaturas, ¿verdad? Pero las jefaturas tienen que llevar a cabo una labor de liderazgo, ¿verdad? Porque tienen que inyectarle a todos los integrantes del departamento, ¿verdad? El cumplimiento, inyectarles el deseo, la motivación para cumplir con esos objetivos, ¿verdad? Y esto no es fácil, ¿verdad? Poder motivar al equipo.
De ahí que el liderazgo es muy importante, ¿verdad? El liderazgo es muy importante. ¿Por qué es que trabajamos en grupos? ¿Por qué trabajamos en grupos? Porque en los grupos podemos practicar. Podemos practicar. Podemos practicar el liderazgo. Podemos practicar el liderazgo. Y el liderazgo se da en diferentes, vertientes, ¿verdad? Posiblemente dentro de un grupo haya una persona que maneje muy bien las herramientas informáticas, pero hay otro dentro del grupo que es muy bueno para redactar, ¿verdad? Que sabe redactar muy bien. Pero hay otro que es muy bueno para organizar las actividades y para estarle recordando a los demás lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces en los grupos aprendemos mucho. Cada uno de los integrantes tiene un liderazgo en su área, ¿no? Es un líder en su área. Yo le comentaba a una compañera que cuando yo estudiaba, hace rato, ¿verdad? Cuando yo estaba en la U, de ratillo ya, yo estuve en un grupo, y en ese grupo estuve bastante tiempo, ¿verdad? Y porque el grupo se hizo sólido y en varios cursos, ¿verdad? Siempre teníamos el mismo grupo. Y dentro del grupo había una muchacha que era la que siempre nos recordaba lo que cada uno tenía que hacer. Y siempre, y todos los días nos llamaba por teléfono para estarnos recordando lo que teníamos que hacer. Y entonces era molesto, ¿verdad? Porque todos los días me llamaba, me decía, acuérdese que usted tiene que presentar tal parte del trabajo y que tiene que ir al banco para que averigüe cuáles son los indicadores económicos. Y tiene que hacer esto. O sea, nos recordaba a cada quien lo que tenía que hacer. Y era un elemento sumamente importante, porque cuando nos graduamos con una nota de honor y fuimos los primeros en entregar la tesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había una persona que estaba ahí, encima, ¿verdad? Encima. Y de una vez, cuando alguien estaba flojo, de una vez le jalaba el aire, ¿verdad? Le jalaba el aire. Entonces es muy importante el tema del liderazgo, ¿no? Ok. La estructura de la organización como fundamento del sistema de contabilidad por áreas de responsabilidad. Ya habíamos hablado de la estructura. La estructura va a estar delimitada por un organigrama en donde vemos cuáles son los departamentos, ¿verdad? Los que están por encima y los que están por debajo, ¿verdad? El sistema de contabilidad, ¿verdad? Por áreas de responsabilidad, nos impone que tengamos que dividir la empresa en centros de responsabilidad. En centros de responsabilidad. Nos plantea que tengamos que dividir la empresa en diferentes centros de responsabilidad. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos que exista una estructura organizacional muy bien definida. Muy bien definida, ¿verdad? En la que tiene que haber un encargado de cada división. Un encargado de cada división. Debe haber un encargado de cada gerencia, ¿verdad? Sí. Debe haber un encargado de cada gerencia. Debe haber un encargado de cada jefatura, etcétera, ¿verdad? Por ello dice acá, es muy importante que esté perfectamente delimitada la autoridad y la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Muy importante. Podemos ver un ejemplo, por ejemplo, en una empresa
En una empresa puede haber, digamos, pueden haber 3 divisiones. Digamos, la división de enseres, la división de maquilados y la división de alimentos, por decir algo. ¿Verdad? Entonces, muy importante. ¿No? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, una de las divisiones. Les dije la división de enseres, la división de maquilados y la división de alimentos. ¿Verdad? Entonces, muy importante. Vamos a ver entonces una división. Veamos la división de maquilados. En la división de maquilados podemos pensar en una gerencia administrativa. Y podemos pensar en una gerencia de ventas, ¿no? Una gerencia de ventas. Un segundo. Un segundito. Perfecto. Entonces podemos pensar en una gerencia de ventas. La gerencia de administración. Debajo de la gerencia de administración tenemos la sugerencia de finanzas. Tenemos una sugerencia de recursos humanos. Y tenemos una sugerencia de servicios. ¿No? Dentro de la gerencia de ventas, podemos tener al vendedor número 1, al vendedor número 2, al vendedor número 3 y al vendedor número 4. Y vamos a hablar también de una gerencia de producción. Dentro de la gerencia de producción, por debajo, ¿verdad? Por debajo en el organigrama, podemos tener una jefatura de mantenimiento y una jefatura de procesos informáticos. ¿No? Y a su vez, debajo de la línea, vamos a tener una jefatura de un proceso productivo, el proceso productivo A, y otra jefatura del proceso productivo B. ¿Verdad? Esto para que ustedes tengan una idea en cuanto a una sola de las divisiones. ¿Verdad? Donde yo trabajaba, les decía, tenía una división financiera. La división financiera estaba, la jefatura estaba delimitada por un gerente financiero y teníamos al mismo tiempo un subgerente financiero. Un gerente financiero y un subgerente financiero. ¿Verdad? Y luego, ¿quiénes dependían del subgerente financiero? ¿Verdad? Todos los departamentos que le dije. Contabilidad, tesorería, facturación, ahí estaba el departamento de informática como un departamento también, pero como de staff, ¿verdad? Un departamento de soporte, ¿verdad? De soporte técnico. Estaba el departamento de planillas, ¿verdad? Departamento de planillas, donde llevaban a cabo todos los procesos que tenían que ver con el pago, ¿verdad? De los empleados. Manejo de las planillas, ¿verdad? Para determinar quiénes trabajaban 8 horas y quiénes se pasaban de las 8 horas, ¿verdad? Y entonces había que pagarles tiempo extraordinario. Todo eso se manejaba en el departamento de planilla, las vacaciones, ¿verdad? Etcétera. Entonces, muy importante, ¿verdad? En otras palabras, es muy importante, como les decía, entonces la autoridad y la responsabilidad de cada uno, de cada jefatura. Dice, el sistema por áreas de responsabilidad entonces se basa en la existencia de una persona responsable de lo que ocurra dentro de cada área, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un responsable de cada división.
y a su vez en cada división tiene que haber un responsable de cada una de las áreas que componen la división, ¿verdad? Tiene que haber un responsable. En el departamento de contabilidad tiene que haber un jefe de contabilidad. En el departamento de tesorería tiene que haber un jefe de tesorería. En el departamento de facturación tiene que haber un jefe que es el que va a rendir cuentas, ¿verdad? En este caso a la división financiera. Muy bien. Hay algo muy importante que tiene que ver con con las funciones de los responsables de cada área. Dice que cada área tiene que estar informando de las partidas que le son controlables como medida de su actuación, así como las que no son controlables para darles un seguimiento de los recursos que les son encomendados. Esto es en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de los costos controlables y los costos no controlables. Habíamos estado hablando cuando hablamos de aquella gran clasificación de los costos, ¿verdad? En costos controlables y costos que no se pueden controlar. Entonces, dice que un costo controlable es el realizado por una persona que tiene autoridad. Recordemos que lo habíamos visto cuando vimos la clasificación. Por ejemplo, el jefe del departamento de ventas puede controlar, digamos, puede controlar hasta cierto punto de cuánto van a ser los salarios de los diferentes agentes de ventas, ¿verdad? Dependiendo de las rutas que les asigne, ¿verdad? Las rutas que les asigne y de acuerdo a eso, entonces, dependiendo de eso, puede controlar hasta cierto punto, ¿verdad? Cuánto va a ser el salario de cada vendedor, dependiendo de las diferentes rutas a donde los vaya a enviar. En otras palabras, es una persona, dice acá, que va a tener una autoridad y una responsabilidad sobre la incurrencia o sobre la ocurrencia de ese costo, ¿verdad? Sobre la ocurrencia de ese costo. Entonces, es muy importante. Vamos a ver. Ok, aquí vamos a hablar ahora de los tipos de centros de responsabilidad, ¿verdad? Les decía que habíamos hablado de centros de costo, pero también hay otros centros de responsabilidad, no solamente los centros de costo. Dice, todos los centros de responsabilidad generan resultados. Todos los centros de responsabilidad nos generan resultados, o sea, producen algo y a su vez todos tienen insumos, o sea, nos consumen recursos, ¿verdad? Por lo tanto, la clasificación se organiza en función de la dificultad de medir ambos factores y la relación entre ellos. Entonces, de acuerdo con ese criterio, vamos a ver cuáles son los principales tipos de centros de responsabilidad. Ok, quería hacer una aclaración. Este tema que estamos tratando es un tema bastante teórico. Está dentro del programa, ¿verdad? Tenemos que ver, como está dentro del programa, tenemos que verlo, está incluido, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el control administrativo. Pero, lógicamente, aquí no vamos a entrar mucho digamos, en ejercicios prácticos en esta temática. Pero siempre tenemos que mencionar el tema porque pudieran salir algunas preguntas, ¿verdad? En algún momento, en algún quiz, pudiera salir alguna preguntilla ahí, ¿verdad? Nos puede traicionar, ¿verdad? Alguna pregunta, ¿verdad? Como a muchos ha traicionado, ¿verdad? Algunas de las preguntas que salieron en el examen, ¿verdad? Entonces, yo veo que hay preguntas que eran muy sencillas, ¿verdad? Pues sencillísimas, y yo veo que fallaron, ¿verdad? En algunas preguntas que eran muy sencillas. Bueno, no hablemos más del examen, ¿verdad? Pero ¿cuáles son entonces los diferentes tipos de centros de responsabilidad, verdad? A ver, entonces, ¿cuáles son?
Dice, tipo de centro de responsabilidad. El administrador, perdón, es responsable de los centros de costo estándar, ¿verdad? Entonces, los costos. Entonces, ahí estamos hablando de centros de costo, ¿verdad? Centros de costo. Los centros de costo son áreas en las que el encargado, ¿verdad? O el responsable, ¿verdad? El encargado, ¿verdad? Va a tener la responsabilidad del uso eficiente de los recursos, ¿verdad? Para llevar a cabo un determinado proceso productivo, ¿verdad? Entonces, hay un proceso productivo X. Tenemos que entonces administrar bien la materia prima. Tenemos que administrar las materias primas. Tenemos que administrar bien la mano de obra directa. Tenemos que administrarla bien. Y tenemos que administrar también muy bien todo lo que está relacionado con los costos indirectos de fabricación. Todo lo que relacionado con los costos indirectos. Tenemos que analizar bien cuáles van a ser nuestros costos fijos. Porque si nuestros costos fijos son demasiado elevados, entonces vamos a tener que producir demasiado para poder tener una ganancia. Si nuestros costos fijos son muy, muy, muy elevados. Entonces, muy importante. Centro de costo, ¿verdad? Entonces, esto puede ser un proceso productivo, pero también puede ser un servicio, ¿verdad? Un servicio que estamos dando, ¿no? Un servicio que estamos dando. Muy importante. Una característica importante, ¿verdad? O clave de un centro de costo, o una característica, digamos, relevante, es que aunque realiza erogaciones, no proporciona a la empresa ningún tipo de ingreso. Entonces ahí es donde, digamos, ahí es donde hacemos la distinción entre un centro de costo y un centro de ingreso. El centro de costo nos hace realizar erogaciones, pero no nos proporciona ningún tipo de ingreso. Sin embargo, los centros de costo son órganos muy necesarios para la operación del negocio, ¿verdad? Entonces, son muy necesarios para que el negocio funcione, ¿verdad? Entonces, son claves. Ahora tenemos los centros de ingreso. Los centros de ingreso son aquellas áreas del manejo, ¿verdad? Cuya principal función va a ser obtener ingresos a través de las ventas. A través de las ventas. Entonces, por ejemplo, el departamento de ventas es un centro de ingreso, ¿verdad? Porque la función principal es obtener ingresos, ¿verdad? Y los ingresos pueden ser por venta de productos o pueden ser por servicios, ¿verdad? Que estamos dando, ¿verdad? Servicios. Dentro de la contabilidad tenemos una cuenta famosa que es la ingresos por servicio, ¿verdad? La famosa cuenta. Ingresos por servicio. Y también tenemos ingresos por ventas, ¿verdad? Por ventas de productos terminados, ¿verdad? Entonces, también una función, digamos, del departamento de ventas a través de un
subdepartamento, digamos, de mercadeo, qué sé yo. No se enojen conmigo, ¿verdad? No estoy poniendo por menos al departamento de mercadeo, ¿no? Pero lo que quiero, lo que quiero es dar la idea de que también, no necesariamente los ingresos pueden ser, digamos, la función principal puede ser la captación de ingresos por ventas o servicios, sino también puede ser, la función puede ser la captación de clientes potenciales, la captación de clientes potenciales, y para ello se hace toda toda una labor, ¿verdad? Toda una labor, ¿verdad? En ese departamento, para entonces hacer una captación de esos clientes, ¿no? Una captación. Y esta es una labor ya tal vez del departamento de marketing, ¿verdad? Y entonces, esa captación de clientes, ¿verdad? Tiene una función clave, ¿verdad? Cuando se va a lanzar, por ejemplo, un nuevo producto, y entonces hay que ir, a cazar, ¿verdad? Hay que ir de cacería. Y entonces vamos y nos dirigimos a nuestro mercado meta y entregamos muestras, ¿verdad? Muestras del producto. Es un producto nuevo. Y entregamos muestras para entonces poder producir el enamoramiento, ¿verdad? Producir un enamoramiento de los clientes, ¿no? Hacia el producto que estamos ofreciendo. También vamos a ver, tenemos otros centros de costos. Tenemos el centro de gastos discrecionales. El centro de gastos discrecionales, ¿no? El centro de gastos discrecionales. Y aquí podemos hablar entonces de un presupuesto de gastos. ¿Qué más tenemos acá? Ok, tenemos el centro de utilidades, ¿verdad? En donde, digamos, el encargado de un centro de utilidades va a ser responsable tanto del manejo de algunos costos como del manejo, como digamos, de la obtención de ingresos, manejo de costos y la obtención de ingresos, ¿verdad? Esa función generalmente la tiene la gerencia general, ¿verdad? De una unidad de negocio. Entonces, el responsable debe dar cuenta no solo de los ingresos que obtuvo, sino del uso de los recursos para obtenerlos, ¿verdad? Para obtener esos ingresos. Muy importante. Y en última instancia, que es lo más importante, cuáles son los márgenes de utilidad que se están generando en esa división, ¿verdad? ¿Cuáles son los márgenes de utilidad? Muy importante. Y también tenemos los centros de inversión. Los centros de inversión, que es un área responsable de las utilidades, pero de las decisiones relacionadas con la inversión, ¿verdad? Con la inversión. Ahora que estamos viendo, por ejemplo, el tema de los presupuestos, vemos que cuando hay faltantes, ¿verdad? Cuando hay faltantes, entonces tenemos que pedir un préstamo. Pero cuando hay sobrantes de efectivo, entonces vamos a tomar decisiones de inversión. Vamos a comprar títulos de deuda o vamos a invertir en acciones, ¿verdad? En acciones de capital de otras empresas. Vamos a comprar acciones de empresas grandes, ¿verdad? Empresas que estén en crecimiento, ¿verdad? Y vamos a hacernos de una cartera de inversión, ¿verdad? Una cartera de inversión. Y dentro del tema de los centros de inversión, tenemos que tomar en cuenta, bueno, los ingresos y los egresos, ¿verdad? Así como las inversiones, ¿verdad? Que se van a generar. Y vamos a tener que ver con la eficiencia, ¿verdad? Del uso de los recursos materiales, ¿verdad? Que nos han otorgado para poder cumplir con nuestros objetivos, ¿verdad? Entonces, en el centro de inversión,
vamos a tener que valorar cuáles son los recursos que la empresa tiene ociosos, ¿verdad? ¿Qué cantidades de efectivo están ociosas, ¿verdad? Hay empresas que tienen muchas cantidades de efectivo que están ociosas, ¿verdad? Está sobrando la liquidez, ¿verdad? Que casi no pasa en la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque la mayoría de las empresas, la gran mayoría de las empresas tienen problemas de liquidez, ¿verdad? Y más bien tienen que estar haciendo chanchullos, ¿verdad? Lo que llamamos chanchullos. Yo veo que muchas empresas giran hasta cheques, lo que llaman cheques posfechados, ¿verdad? Hasta eso. Cheques posfechados, ¿verdad? Que si usted lo cambia, le dicen a usted, cámbielo hasta el 28 de junio. No lo puede cambiar antes, porque en este momento, si usted lo va a cambiar, no tiene fondos el cheque. El cheque se lo van a rebotar, porque no tiene fondos. Entonces usted tiene que tener el cheque guardado ahí y irlo a cambiar hasta el 28 de junio, ¿verdad? O despuesito del 28 de junio, porque en este momento la empresa no tiene liquidez, ¿verdad? No tiene efectivo en las cuentas de bancos, ¿verdad? Está en problemas la empresa en este momento con respecto a la liquidez. Y si no tiene liquidez, no tiene para pagar las obligaciones del corto plazo. Está jodida, ¿verdad? La empresa. Entonces, ok, muy importante el tema de los centros de inversión. Una vez que se han determinado las áreas, ¿verdad? Los diferentes centros, sean de costo, sean de utilidades, de inversión que dijimos, centros de ingresos, etcétera. Centros de gastos discrecionales, etcétera, etcétera. Una vez que se han determinado esas áreas y se han determinado cuáles van a ser sus responsables y se ha hecho ya la clasificación, ¿verdad? La clasificación respectiva, es necesario establecer en cada una de ellas el control que tendrá de todas las partidas que cada una de ellas va a utilizar, ¿verdad? Muy importante. Y por eso hablamos entonces de las partidas controlables más atrás, ¿verdad? Las partidas controlables y las partidas no controlables, ¿verdad? Las partidas, digamos, las partidas que son controlables son claves para evaluar la actuación de cada ejecutivo, ¿verdad? Muy importante. Por eso eso lo vimos en el capítulo, ¿verdad? La gran clasificación de los costos, ¿verdad? Como se explicó, ¿verdad? Que, como les dije anteriormente, un costo controlable es el que realiza una persona, ¿verdad? Una persona que tiene autoridad y responsabilidad, ¿verdad? Sobre esos costos. O sea, sobre su ocurrencia, sobre la ocurrencia de esos costos, ¿verdad? Por eso les puse el ejemplo del jefe de ventas con respecto a los vendedores, ¿verdad? Con respecto a los vendedores. Esa podría ser una preguntilla de examen, ¿verdad? Entonces, tiene que tenerlo presente, ¿verdad? Pueden preguntar en cualquier momento cuál es esta pregunta de a qué se refiere cuando los costos son controlables, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Aunque ya se vio, ¿verdad? En el capítulo 2, aquí lo estamos mencionando de nuevo. Entonces, ok, entonces la esencia de este sistema por áreas de responsabilidad radica entonces en evaluar los centros de responsabilidad financiera y evaluar esa responsabilidad que cada uno de esos centros tiene, ¿verdad? Entonces, muy importante ese detalle. Vamos de nuevo para adelante. Lo acabamos de ver. ¿Qué dice? Gran parte del éxito de un sistema de control administrativo depende de la forma en que se maneje la información, ¿verdad?
el flujo de información deberá contestar las siguientes 3 interrogantes. Vamos a ver, entonces, ¿cuáles interrogantes? ¿Quién se va a informar? ¿Quién se va a informar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuándo se va a informar? ¿En qué tiempo? ¿Cómo se va a informar? ¿Cómo, verdad? Ahora estamos recibiendo mucha información de los políticos, ¿verdad? Mañana es la famosa convención, ¿verdad? Del Partido Liberación Nacional. Todos los políticos nos han dado mucha información, ¿verdad? Nos han dicho que van a hacer esto, que van a hacer aquello, que van a traer esto, ¿verdad? Que van a hacer que Costa Rica forme parte del desarrollo mundial, etcétera, etcétera. Todos nos dicen, ¿verdad? Pero no nos dicen el cómo, ¿verdad? Todos nos dicen el qué van a hacer, pero no nos dicen el cómo, ¿verdad? Ahí está el problema, ¿verdad? Ahí está el gran problema, que no nos dicen el cómo. Así es que hay que escuchar muy bien, ¿verdad? Y abrir bien los ojos y abrir bien los oídos, ¿verdad? Para ver qué es lo que están ofreciendo, ¿verdad? Ok. ¿A quién se va a informar? ¿Cuándo? Y el cómo. Y esto nos va a dar como resultado que los informes sean relevantes y oportunos, ¿verdad? Muy importante. Integración de la estrategia a la evaluación del desempeño. ¿Okay? Y aquí hablamos de la herramienta de la que habló el muchacho del video. Dice, a principios de los años 90, Robert Kaplan y David Norton propusieron lo que ellos denominaron el Balance Scorecard. Perdonen el inglés, ¿verdad? Que consiste, dice, en una serie de indicadores no financieros, que deben considerarse en el momento de evaluar el desempeño de una organización. Entonces, vean que son indicadores no financieros, porque no todo se puede circunscribir a lo financiero, ¿verdad? No todo, sino que tenemos que tomar en cuenta otras variables importantes, como bien lo dijo el muchacho ahora en la exposición, ¿verdad? Entonces, muy bien. La medición y la administración del desempeño son fundamentales para nosotros poder crecer, ¿verdad? Para nosotros poder crecer. Repito la frase, ¿verdad? Lo que no se mide, no se mejora. Si no podemos medir algo, no vamos a poder mejorar. Por eso tenemos que estar viendo los indicadores, ¿verdad? Por eso tenemos que estar viendo si las ventas crecieron este mes o bajaron, ¿verdad? Tenemos que estar viendo cómo está nuestra cartera de cuentas por cobrar. Y ahí estamos hablando de indicadores financieros, ¿verdad? Estamos hablando aquí nada más de indicadores financieros. Bueno, yo los menciono mucho porque soy contador, ¿verdad? Soy contador, pero usted es administrador, ¿verdad? Usted es administrador. Usted va a ser un director de empresas, ¿no? Un administrador. Entonces usted tiene que manejar otros indicadores, no solamente los indicadores financieros, ¿no? Entonces, les decía entonces que son fundamentales, ¿verdad? Son fundamentales la medición y la administración del desempeño, porque necesitamos crecer y necesitamos competir. Necesitamos crecer y necesitamos competir. Usted pone una venta de empanadas hoy y cuando usted se da cuenta, ya tiene, en el mismo barrio, ya tiene 5 vendedores de empanadas.
Le dice, qué raro, pero si solo yo fui el de la idea de hacer empanadas y ahora tengo como 10 competidores en el mismo barrio, ¿verdad? Entonces, necesitamos crecer y necesitamos poder competir, ¿verdad? Necesitamos competir, porque siempre se van a levantar competidores, ¿verdad? Por eso la administración del desempeño es básicamente una manera de vincular la información que generan las operaciones de una empresa. ¿Con qué? Con una serie de indicadores, ¿verdad? No financieros. Con una serie de indicadores no financieros que deben considerarse en el momento de evaluar el desempeño de una organización. Y ahí estamos con entonces el concepto de balance scorecard, ¿verdad? Una serie de indicadores no financieros. ¿Ve? Aquí está, entonces veamos la definición. Dice, es un sistema, el balance scorecard es un sistema de administración estratégica que define un sistema de contabilidad por áreas de responsabilidad con base estratégica. Traduce la misión y la estrategia de una organización, ya lo dijimos, ¿verdad? Traduce la misión y la estrategia de una organización en unos objetivos de operación, ¿verdad? En uno o varios objetivos de operación y en medidas de desempeño, ¿verdad? Para 4 diferentes perspectivas. 4 diferentes perspectivas. Vamos a ver cuáles son estas 4 diferentes perspectivas, que ya lo vimos en el video, ¿verdad? Desde la perspectiva financiera, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Porque no es que estamos dejando de lado lo financiero, no, lo financiero es muy importante, ¿verdad? Como bien lo dijo el expositor, la perspectiva financiera es muy importante. Pero también tenemos que ver desde el punto de vista, desde la perspectiva del cliente, desde la perspectiva de los procesos internos que tenemos que desarrollar para poder lograr satisfacer a ese cliente. Y para ello también tenemos que estar innovando y tenemos que estar desarrollando el aprendizaje. Tenemos que estarnos innovando y aprendiendo, ¿verdad? Y aprendiendo. ¿Verdad? Veamos por un momento, entonces, vamos a ver, digamos, desde el punto de vista del cliente. ¿Cómo nos percibe el cliente? ¿Cómo nos ve el cliente? ¿Cómo nos ve? ¿Verdad? En la actualidad, ¿verdad? Cualquier negocio debe buscar cómo satisfacer las necesidades de los clientes. Ya lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Debemos de tratar de satisfacer las necesidades de los clientes. Eso es fundamental. Y esa perspectiva de la que estamos hablando con respecto al cliente generalmente gira en función de 4 factores importantes. El tiempo, por ejemplo, el tiempo. El tiempo. ¿A qué nos referimos con el tiempo? Por ejemplo, la capacidad de respuesta ante una orden, ¿verdad? La capacidad de respuesta ante un pedido, ¿verdad? Ante un pedido. ¿Cuál es nuestra capacidad de respuesta? ¿Ah? Si nosotros vendemos comida, por ejemplo, vendemos diferentes tipos de comida, ¿cuál es nuestra capacidad de respuesta ante un pedido? Ante un pedido de comida. ¿Ah? ¿Es una capacidad de respuesta de muchas horas o es una capacidad de respuesta rápida? ¿Verdad? Muy importante el tema del tiempo. También está el tema de la calidad con respecto al tiempo. Y la calidad tiene que ver con, bueno,
cuántos atributos tiene el producto que estamos vendiendo. ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuáles son las virtudes, verdad? Las virtudes del producto. Pero también tenemos que ver cuáles son los defectos que hay en el producto. ¿Cuáles son los defectos para entonces hacer las correcciones? Ojalá, como dijimos anteriormente, antes de que el producto salga, ¿verdad? Hacer las correcciones antes de que el producto salga, ¿verdad? Fuera de la fábrica. Hacer las correcciones a tiempo, ¿verdad? También el tema, en la perspectiva del cliente tiene que ver con el desempeño, ¿verdad? Con el desempeño. Y el desempeño quiere decir refleja cuál va a ser la satisfacción en cuanto al funcionamiento del producto o la calidad, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la satisfacción? Porque resulta que nos vendieron un producto muy bonito, pero resulta que al mes ya no sirve. Ya no sirve. Y aquí viene el último punto que tiene que ver con el servicio, ¿verdad? El servicio. Y el servicio, el servicio tiene que darse antes de la venta y después de la venta, ¿verdad? Recordemos que hay empresas que se esfuerzan en vendernos un producto, ¿verdad? Hacen lo indecible por vendernos un producto, pero después de ahí se olvidan de nosotros, ¿verdad? Se olvidan de nosotros y entonces no nos dan ningún soporte técnico, ¿verdad? Ni no nos dan nada. Yo compré una computadora en un lugar, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Para no agraviar a nadie, ¿verdad? Compré una computadora y resulta que la computadora falló. Y me dicen que es la pantalla, ¿verdad? Que está dañada. Y que tienen que ver si la pueden mandar a traer. Pero aparentemente las pantallas esas ya no están en el mercado. Dicen ellos, ¿verdad? Ya no están en el mercado. Y entonces resulta que dicen ellos que va a ser muy costoso obtener esa pantalla, volver a obtenerla. Entonces me dejan a la deriva, me dejaron a la deriva, ¿verdad? Qué mal servicio postventa. ¿Sabe qué dije yo? No vuelvo a comprar nada ahí. Dije yo, eso fue lo que yo dije. No vuelvo a comprar ahí, ni me asomo ahí. Ni me asomo, porque el servicio postventa raquítico, ¿verdad? No tienen ni repuestos, no mostraron interés. ¿Ah? Más bien lo que quieren es que les compre una nueva, ¿verdad? Para que siga la cadena, ¿verdad? Entonces, muy interesante, muy importante esto del servicio postventa. Antes de la venta y después de la venta. Muy importante. Ok, entonces, vamos a ver, vamos a hablar de cada uno de los otros también. Ok, ya hablamos del cliente. Ahora hablemos también de hablemos también de los procesos internos, ¿no? Hablemos de los procesos internos. ¿En qué debemos mejorar? ¿En qué debemos mejorar? Esa es la perspectiva interna, ¿no? Del negocio. Según esta perspectiva, es necesario que el administrador realice un análisis meticuloso de las fuerzas y debilidades de la compañía. Ustedes saben de eso mejor que yo, el análisis FODA, ¿verdad? Fortalezas y, ¿cómo era? Fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, ¿verdad? Si no me equivoco. Correcto, profe. El análisis FODA, ¿verdad? En algunos libros aparece como el análisis DOFA, que es lo mismo.
No sé si es porque es en inglés, ¿verdad? El análisis DOFA, ¿verdad? Entonces, análisis entonces meticuloso, les decía, de las fuerzas y debilidades de la compañía y determinar los factores internos que permiten, ¿verdad? Que permiten o bien permitirán satisfacer a nuestros clientes. ¿Cuáles son nuestros factores internos? ¿Cuáles son esos procesos internos que tenemos que llevar a cabo dentro del negocio para lograr qué? Para lograr la satisfacción de ese cliente. Entonces, para ello es necesario que nosotros podamos medir también. Medir entonces cuál va a ser, medir y conocer cuál va a ser la satisfacción de ese cliente. En otras palabras, desde el punto de vista de la perspectiva del cliente, ¿cómo estamos nosotros posicionados? Estamos satisfaciendo la necesidad del cliente. Tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar opiniones. Tenemos que hacer encuestas para entonces poder saber cómo se siente el cliente con nuestros productos, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a ver entonces cuáles van a ser, medir nuestras posibilidades y entonces establecer cuál va a ser entonces, cuál va a ser entonces nuestra estrategia para tener una mayor creatividad. Una mayor creatividad. Y entonces podamos entonces, ¿qué? Agregar valor al producto para lograr entonces mejorar esa satisfacción. Y para ello entonces necesitamos entonces conocer cuáles van a ser nuestros procesos internos, conocer y medir nuestros procesos internos, de tal manera entonces que podamos lograr esa estrategia, podamos cumplir con esa estrategia de negocio. Bueno, la perspectiva financiera ya la conocemos, tiene que ver con cómo nos perciben entonces nuestros accionistas, ¿verdad? Los que invirtieron en nuestro negocio, los que estuvieron dispuestos a poner efectivo, ¿verdad? A cambio de, lógicamente que a cambio de algo, ¿verdad? Nadie pone efectivo en una empresa sin, ¿cómo se dice? En forma abnegada, ¿verdad? En forma altruista. No, todo el mundo espera recibir algo. Usted invierte en acciones de capital porque usted quiere recibir dividendos, ¿verdad? Quiere recibir dividendos al final del periodo, ¿verdad? Entonces, por eso usted compra acciones de capital de una empresa que usted la ve que va en crecimiento, ¿verdad? Usted no va a comprar acciones de una empresa que usted la ve raquítica, ¿verdad? Que no está vendiendo, que está más muerta que viva la empresa, ¿verdad? Usted no va a comprar acciones de capital. Pero si usted ve que es una empresa que va en crecimiento, que está en apogeo, que los productos se están vendiendo, que están lanzando nuevos productos, que los estados financieros están dando una buena perspectiva, ¿verdad? De que el negocio está obteniendo utilidades, ¿verdad? Esa es la perspectiva financiera. Entonces, los indicadores financieros nos señalan si la estrategia está lográndose, ¿verdad? Así como la implementación y ejecución, ¿verdad? Y vemos si se cumplen las expectativas de los accionistas de la compañía. Muy importante. Y desde el punto de vista de la perspectiva de innovación y aprendizaje, la pregunta que nos tenemos que hacer es si puede la compañía mejorar, ¿verdad? Si la compañía puede mejorar y puede continuar agregando valor, creando más valor, ¿verdad? Hacia el producto o servicio que se ofrece, ¿verdad?
podemos seguir creando valor. Mire, yo veo que bueno, por ejemplo, a mí me decía una empresaria que ya ella iba a cerrar el negocio porque con la pandemia ya los clientes no estaban llegando, ya la gente no le estaba comprando el producto y que los clientes se habían ido como fumigados, ¿verdad? Como que si les hubieran fumigado, ya no llegaban a comprar nada, ya no telefoneaban, ya no. Entonces yo le dije, no, pero todavía usted tiene que agotar algunas cosas, tiene que ver que tiene que aprender cosas nuevas usted. Tiene que aprender cosas nuevas, tiene que innovarse, tiene que reinventarse, ¿verdad? Es lo que hemos venido hablando hace días, ¿verdad? Con esto de la pandemia, las empresas han tenido que salir o han tenido que reinventarse, ¿no? Entonces, salir de la competencia, ¿no? O reinventarse con cosas nuevas, innovaciones y aprendiendo nuevas cosas. Por ejemplo, vea lo que pasó con nosotros los profesores. Nosotros tuvimos que reinventarnos, ¿no? Nosotros los profesores de la universidad. ¿Por qué? Porque tuvimos que aprender a usar un montón de herramientas, ¿verdad? Porque si no, no podemos dar clases, ¿verdad? Tuvimos que aprender a utilizar herramientas que no conocíamos ni soñábamos, ¿verdad? Con conocerlas. Tuvimos que reinventarnos, ¿sí? ¿O qué nos quedaba? Bueno, renunciar, ¿verdad? Salir de la competencia y dejar de dar lecciones, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacer innovaciones y tuvimos que aprender cosas nuevas. Lo mismo ustedes los estudiantes, ¿verdad? Tienen que estarse reinventando constantemente, ¿verdad? Tienen que estarse reinventando, aprendiendo, ¿verdad? Todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Ustedes ahorita están aprendiendo o están repasando. Tal vez ya aprendieron, ya esto lo saben, están repasando, ¿verdad? Están repasando cosas que ya posiblemente ya conocen, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar, necesitamos seguir creando valor, necesitamos seguir manteniéndonos en la competencia. Porque el éxito de la empresa está ligado a su capacidad de innovación y la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Entonces, si no, no vamos a poder crear nuevo valor, ¿verdad? No vamos a poder crear nuevo valor. Vamos a admitir de nuevo aquí. Ok, ya está admitida, ¿verdad? Entonces, la creación de valor es el imperativo de nuestros días. Como dijo decía el muchacho del video, el mexicano decía, no nos podemos quedar en la mediocridad, ¿no? No nos podemos quedar en la mediocridad. Cada día tenemos que estarnos renovando, tenemos que aprender cosas nuevas y tenemos que estar aprendiendo. Tenemos que estar aprendiendo. Como decía un gran escritor, creo que se llama Jorge Bucay, decía Jorge Bucay que no es tan importante llegar a la cima, sino que lo importante es el camino, ¿verdad? Es el camino. Porque en el camino es cuando estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo y luego llegué a la cima. Pero no es tan importante estar en la cima, sino que lo importante es el aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje. Lo importante es el camino. En el camino tuve que aprender. Me llevé muchos golpes, me caí, pero me tuve que volver a levantar. Me volví a levantar, ¿verdad? Lo importante es caer y volver a levantarse, no quedarse ahí, ¿verdad? No quedarse ahí tirado. Volverse a levantar. Y eso a través de la innovación y del aprendizaje. Bueno, ya casi estamos terminando. Bueno, aquí tenemos las ventajas del balance scorecard. Yo le voy a mandar las diapositivas para que usted las lea con calma ahí. Para que usted las lea cuáles son las ventajas, ¿verdad?
el Balance Scorecard, como desde el punto de vista de la estrategia, ya lo hemos venido hablando, consiste en elegir los segmentos de mercado y clientes en los que la unidad de negocios pretende servir, identificando los procesos cruciales internos y de negocios en los que la unidad debe hacer una entrega excelente de las propuestas de valor a los consumidores de los segmentos del mercado enfocado, ¿verdad? Su mercado meta. Y en la elección de las capacidades individuales y organizacionales que se requieren para cumplir con los objetivos internos del cliente y financieros. Aquí esta definición resume lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Todo lo que hemos venido conversando. Dice, la estrategia entonces es la especificación de las relaciones deseadas por la administración entre esas 4 perspectivas que acabamos de mencionar. Y hay algunos procesos de la administración estratégica. La traducción de la visión estratégica, la comunicación y el enlace, la planeación del negocio, el aprendizaje y la retroalimentación. Y ahí está lo que significa cada una de las cajitas, ¿verdad? Muy importante. Y ahí hay algunas metas, ¿verdad? Algunas metas desde el punto de vista, por ejemplo, de la perspectiva de los clientes, que ya más o menos ya hablamos de eso, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Indicadores desde la perspectiva de innovación y aprendizaje, ¿verdad? Ahí ustedes lo van a ver con calma. También tenemos las metas e indicadores desde la perspectiva interna, ¿verdad? Desde la perspectiva interna. Y desde la perspectiva financiera, ¿verdad? Desde la perspectiva financiera. Aquí tenemos un mapa estratégico, ¿verdad? Un mapa estratégico. Desde el punto de vista de las 4 perspectivas, la financiera, los clientes, los procesos y el aprendizaje, ¿verdad? Las 4 perspectivas financieras. A usted le puede salir en un examen. Bueno, mencione alguna de las perspectivas de la cadena de mando integral o el balance de scorecard, ¿no? Entonces usted dice, bueno, la financiera. O tal vez salen las 4, ¿verdad? Sale la financiera, salen los clientes, salen los procesos y sale el aprendizaje, salen las 4. Entonces usted contesta todas las anteriores, ¿verdad? No me ponga una sola si salen las 4, ¿verdad? Si salen las 4, usted pone todas las anteriores, ¿verdad? Que yo veo que a veces sucede eso. Pues, salen las 4 y usted solo pone una. Y las 4 son fundamentales, ¿verdad? Okay. Ok. Vamos a quedar aquí entonces, por hoy, para que usted entonces más tarde pueda entregarme, terminar la tarea si no la ha terminado, o no sé, posiblemente ya la terminó. Y ahora yo lo que voy a hacer es, voy a poner un sitio para que usted la pueda pegar ahí, para que usted la pueda subir sin ningún inconveniente. Y también voy a revisar eso que me dijeron de las notas, porque ya yo supuestamente ya yo las puse, ¿verdad? A mí, yo tengo ahí que solo me faltan como 5 de revisar. Y entonces me extraña, ¿verdad? Que no las vean ustedes. Voy a revisar a ver qué pasó. A ver si es que yo tengo que habilitar algo para que usted las pueda ver. Me extraña, ¿verdad? Porque casi siempre uno entra y puede ver las notas. Además, yo entro ahorita y veo ahí veo las notas que le puse a cada uno. Entonces,
no sé, ¿verdad? Vamos a revisar eso. Si hay alguna pregunta, hasta aquí. De mi parte no, profe, muchas gracias más bien por la clase. Tengo 20 participantes en este momento, ¿verdad? No, señor. 20 participantes. Se fueron 11. Bueno, no vinieron, ¿verdad? 11. Entonces, a mí me preocupan esos 11 que no vinieron. Porque, bueno, mejor no digo eso, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Me muerdo la lengua mejor. Entonces, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Si no nos estamos despidiendo, ¿verdad? Y nos estaríamos viendo el próximo sábado, donde, ok, muy importante, yo les voy a mandar, creo, hay una guía para la elaboración de presupuestos. Esa guía la escribió la directora, ¿verdad?, de la cátedra, que se llama doña Anabel León. Ella, creo que fue ella la que lo escribió, y está muy buena, esa guía está muy buena. Yo necesito que ustedes me lean esa guía para antes de la clase, ¿verdad? O sea, que la lean para la clase próxima, ya la hayan leído, la hayan revisado, porque al leer esa guía se nos facilita lo que vamos a ver, ¿verdad? Se nos facilita bastante, porque ya usted viene con una noción, ¿verdad? Pero si usted no lee nada, si usted no me lee esa guía, entonces usted va a venir como, ¿cómo se dice? Va a venir desentonado, va a venir desentonado, ¿verdad? Entonces, yo no sé si a usted le ha sucedido que usted llega desentonado a una clase, ¿verdad? Y usted le están hablando de un tema y usted no sabe ni con qué se come eso, ¿verdad? Eso era como cuando yo iba a las clases de estadística inferencial, ¿verdad? Que no entendía ni papa, ¿verdad? Y entonces tuve problemas serios, ¿verdad? Tuve que ponerme las pilas porque casi pierdo el curso, ¿verdad? Entonces, tiene uno que llegar entonado. Entonces necesito que me lleguen entonados el próximo sábado, porque vamos a ver las cédulas de presupuesto. Posiblemente, si nos da tiempo, vemos las 9 cédulas. Vamos a tratar de ver las 9 cédulas. Ya eso es más práctico, ¿verdad? Eso es más práctico. Entonces ya ahí tenemos que ver números y trabajar con el Excel y todo eso. Entonces, sí necesito que me revisen esa guía, ¿verdad? Me la lean. Ojalá que me la lean de tajo a rabo, como dicen. Sí, no sé si hay alguna pregunta. No, profe, todo claro, gracias. Ajá, ¿quién me habla ahí? Karen. Ah, es Karen. Ajá, bueno. Sí. Perfecto. Karen Guevara. Sí, Ah, bueno, sí, porque hay otra Karen, una Karen Salinas. sí, profe. Sí. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. No sé si hay Hola, alguien profe. que quiere preguntar algo, ¿verdad? Si no, nos estaríamos viendo, ¿verdad? Ok. Profe, Sí, dígame. buenos días, soy Kimberly. Ajá, sí, Kimberly. Tengo una duda de la tarea, ¿le puedo escribir? Claro, de la tarea. Ah, ok, de la tarea esta, ya, sí. Sí. Sí, ok. Bueno, gracias. Me puede poner ahí cuál es la duda y entonces yo, ya sea que yo la llamo, o si se la puedo poner ahí, ¿verdad? Ok, listo. Ya sea que yo le escriba o la llame, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Sí? ¿Algún otro? ¿Tienen alguna consulta? Si no, entonces nos estaríamos viendo, ¿verdad? Muchas gracias por la asistencia, ¿verdad? Muy importante que hayamos estado nuevamente, ¿verdad? Yo sé que es difícil, ¿verdad? Es complicado, pero tenemos que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Para estar aprendiendo todos los días algo, ¿verdad? Yo soy el que más aprendo, ¿verdad? Porque tengo que estar dando, entonces aprendo muchas cosas, ¿verdad? El profesor, yo aprendo de los estudiantes, ¿verdad? Mucho, y aprendo mucho también porque tengo que estudiar, ¿verdad? Tengo que estar estudiando. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo, ¿verdad? Gracias a usted, profe.
Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok, muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.